Esto es la Tierra, un mundo que creemos conocer palmo a palmo bajo el brillo de nuestras pantallas y la vigilancia constante de los satélites. Pero la tecnología engaña. En este planeta interconectado todavía existen puntos ciegos, territorios donde el mundo moderno no entra, lugares donde el clima, la geografía o el aislamiento eliminan cualquier error en cuestión de horas. ¿Por qué alguien elegiría este aislamiento extremo en pleno siglo XXI? ¿Y qué lleva a comunidades enteras a no estar perdidas, sino decididas a no ser encontradas? Bienvenido a Cronotierra, donde las historias no se cuentan, se descubren. Hoy viajamos a algunos de los territorios más mortales del planeta para conocer a 6 pueblos que han llevado el aislamiento hasta su forma más extrema. Desiertos sin agua, selvas que devoran al intruso, montañas que desorientan y costas donde una flecha es la única advertencia. No sobreviven por casualidad. Son expertos en leer entornos que para nosotros serían imposibles. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos en los próximos viajes. Quédate hasta el final, porque este viaje no trata solo de lugares extremos. Revela una forma de conocimiento que el mundo moderno ha olvidado y que marca la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. ¿Estás listo para cruzar las fronteras invisibles de nuestra especie? Comenzamos. 1. Australia. Los Pintupi. Nin. El desierto de Gibson no perdona. Un vacío inmenso donde la tierra parece sangrar bajo un sol que no conoce la piedad. Aquí, el horizonte no es una promesa, sino una advertencia. Un espacio de rocas calcinadas y dunas de arena roja que se extienden como olas de un océano petrificado. En este escenario, donde el calor es una presencia física que deforma el aire, la supervivencia no es una posibilidad, sino una cuestión de lectura y resistencia. En este lugar extremo, una familia caminó durante décadas sin ser vista. Los Pintupi Nine huyeron de aquello que no comprendían. Aviones que cruzaban el cielo del Outback y que interpretaban como presencias ajenas, señales de un mundo que no deseaban habitar. Durante más de 30 años, mientras el mundo exterior atravesaba la Guerra Fría y celebraba la llegada del ser humano a la Luna, una familia de 9 personas habitó este desierto en aislamiento absoluto. Para ellos, el tiempo no se medía en años, sino en la distancia entre un pozo de agua y el siguiente. Su mapa no era de papel, sino una red mental de referencias invisibles, capaz de localizar pequeños depósitos de humedad ocultos bajo la costra de sal a decenas de kilómetros de distancia. El grupo estaba compuesto por 2 hermanas y sus hijos. El padre había fallecido años atrás. Mientras el mundo avanzaba, ellos se ocultaban. La vida en el desierto no admite errores ni improvisaciones. El origen de su aislamiento se remonta a la década de 1950, cuando el ejército británico comenzó a realizar pruebas militares en el desierto occidental de Australia. Para evitar accidentes, las autoridades intentaron reagrupar a las comunidades nómadas de la región. La mayoría de los Pintupi fueron trasladados a asentamientos cercanos. Esta familia, sin embargo, evitó cualquier contacto y continuó desplazándose por el territorio. Cuando los pozos se secaban y la hidratación se volvía crítica, no se rendían. Cazaban lagartos y bebían su sangre para extraer cada gota de fluido vital, transformando la muerte de uno en la vida de los demás. Cada decisión estaba orientada a conservar energía, interpretar la textura de la arena, medir la resistencia de los arbustos secos y calcular cada paso bajo el sol implacable. Para ellos, el territorio no era hostil, era honesto con quienes sabían leerlo. Y ese conocimiento, forjado bajo un sol que calcina huesos, es lo que separa al visitante del habitante.
porque en el Gibson no muere el más débil. Muere quien no sabe interpretar el entorno. Entre ellos, una figura terminaría marcando el punto de contacto con el mundo exterior. Warlimpirnga, uno de los hombres del grupo, estaba cazando un canguro cuando percibió un olor desconocido y vio humo a lo lejos. Al acercarse, se encontró con un campamento humano. Era el primer contacto con personas ajenas a su familia. El encuentro fue tenso. Los campistas huyeron asustados, disparando al aire. Días después, una búsqueda organizada permitió localizar a la familia y reunirla con otros parientes Pintupi de los que habían permanecido separados durante décadas. Warlimpirnga Chapalcharri encarna el choque entre dos eras. Al ver por primera vez a un hombre de piel blanca, que resultó ser un pariente lejano, que viajaba en un vehículo, creyó estar ante una presencia sobrenatural. Como protector de su familia, su primer instinto fue defensivo. En los momentos de mayor tensión, llegó a empuñar su lanza antes de reconocer que aquellos extraños hablaban su misma lengua y compartían su origen. El contacto no fue el final del peligro. Aunque la familia terminó integrándose en la vida moderna, enfrentaron nuevos desafíos: enfermedades, alcoholismo y obesidad. Uno de los hermanos, Panti, decidió regresar solo al desierto, incapaz de adaptarse a un mundo que nunca había necesitado. La historia de los Pintupinin deja una verdad incómoda. No sobrevivieron por azar. Sobrevivieron porque eran uno con el desierto. No veían un territorio mortal, sino un hogar que exigía todo, y que, a cambio, les ofrecía la libertad absoluta. Y este no es el único lugar donde el aislamiento se convirtió en una estrategia de supervivencia. Lo que viene a continuación nos traslada a una frontera aún más tensa, donde el silencio no protege, advierte. 2. Perú. La frontera de flechas de los Mashco Piro. La selva no se abre, se cierra. El Alto Madre de Dios no es un paisaje, es una barrera viva. La vegetación no permite ver a distancia, el suelo engaña, los ríos cambian de humor en minutos. Aquí, el error no llega con estruendo, llega con silencio. Los Mashco Piro viven dentro de ese silencio. No construyen aldeas permanentes, se mueven como sombras, detectando el sonido de un motor de fuera de borda kilómetros antes de que el bote sea visible. A diferencia de otros grupos, los Mashco Piro han convertido el rechazo al contacto en una forma activa de defensa territorial. Han decidido que el contacto es sinónimo de muerte, y su respuesta es una lluvia de flechas de bambú de casi 2 metros de largo, capaces de atravesar el pecho de un hombre con la precisión de un francotirador. Sus costumbres giran en torno a la caza, recolección y desplazamiento estacional para agotar recursos. Visten poca ropa, usan pinturas corporales, hablan una variante del jine y mantienen un fuerte rechazo al contacto externo, aunque a veces intercambian bienes como plátanos por herramientas. Durante generaciones, su estrategia fue simple: no ser vistos, desplazarse entre árboles como sombras, aparecer solo lo necesario, desaparecer antes de dejar rastro. En una selva que devora huellas, la invisibilidad es una forma de inteligencia. Pero algo comenzó a romper ese equilibrio. Durante años evitaron el contacto de forma silenciosa, pero en los últimos tiempos han respondido con flechas a quienes navegan por el río Alto Madre de Dios. Sienten que su tierra está siendo invadida. Han llegado a rodear aldeas armados con arcos, obligando a evacuaciones de emergencia. Lo que antes era una curiosidad distante se ha transformado en una agresividad táctica. La presión de la tala ilegal y el narcotráfico ha empujado a la tribu hacia las orillas de los ríos, donde el conflicto con los forasteros se ha vuelto inevitable. Las rutas fluviales
se llenaron de canoas ajenas. Los sonidos metálicos llegaron antes que las palabras. La selva empezó a vaciarse de recursos. Y cuando el entorno deja de sostener, la selva deja de proteger. Las flechas no fueron un acto de guerra, fueron un mensaje. Cada disparo advertía lo mismo: no avancen. Pero el mundo moderno no sabe leer advertencias que no estén escritas. Turistas curiosos, madereros oportunistas, exploradores improvisados. Todos interpretaron el silencio como permiso. Hasta que el silencio respondió. El caso de Xaco Flores es el recordatorio más crudo de que en esta selva la confianza es un lujo mortal. Xaco era un guía local que durante 20 años mantuvo una relación de intercambio con un grupo de la tribu. Les llevaba bananas, machetes y ollas. Creía que existía un puente de amistad. Pero lo más impactante sucedió. Xaco se negó a darles más provisiones. Sin previo aviso, Xaco recibió un flechazo directo al corazón. No hubo discusión, no hubo advertencia. Fue un mensaje silencioso para el mundo exterior. No pasen de aquí. ¿El exceso de confianza es debilidad? Si es así, los Mashco-Piro no la tienen. No están cazando comida, están cazando privacidad. Han entendido que, para que su cultura respire, la nuestra debe mantenerse a distancia. En la selva, el territorio no se defiende con palabras. Se defiende con consecuencias. Aquí, la agresividad no nace del salvajismo, sino de la presión. Cuando los ríos ya no alimentan, cuando los animales se alejan, cuando los caminos se llenan de extraños, la selva se convierte en un embudo. Y al final del embudo solo queda una opción: expulsar o desaparecer. Los Mashco-Piro no cazan turistas. Defienden un equilibrio que se rompe desde afuera. El Alto Madre de Dios no es mortal porque sea violento. Es mortal porque no tolera malentendidos. Cada paso ajeno altera el flujo. Cada presencia no leída es una amenaza. Y aquí surge una verdad incómoda. El territorio se vuelve letal cuando quienes lo cruzan no entienden que ya está habitado. Porque en esta frontera verde no muere el más audaz. Muere el que confunde curiosidad con derecho. Pero cuando la presión externa no deja margen, incluso el movimiento se convierte en la única forma de supervivencia. 3. Brasil, los Awá y la selva que arde. En el este de la Amazonía brasileña, la supervivencia ha tomado una forma desesperada. Para los Awá, conocidos como la tribu más amenazada del mundo, el territorio ya no es un refugio. Es una trampa que se estrecha cada día. Aquí, el peligro no tiene colmillos ni veneno. Tiene el sonido de las motosierras y el olor del humo que devora el oxígeno. Para ellos, la selva no es solo un refugio. Es todo lo que existe. Cada sendero, cada árbol, cada sonido nocturno es parte de una red que les permite cazar, huir y existir. La selva los alimenta, los oculta y les enseña cuándo moverse. Durante siglos fue suficiente. Los Awá son cazadores y recolectores nómadas. Su conexión con la selva es tan profunda que las mujeres suelen amamantar a crías de mono huérfanas como si fueran sus propios hijos. Para ellos, no hay distinción entre la familia y el ecosistema. Pero ese ecosistema está siendo asesinado. Solo comen animales en ciertas épocas del año para asegurar su supervivencia, y algunos los evitan por completo, como el murciélago, del que se dice que causa dolores de cabeza. Algunos animales, especialmente los monos, no se consideran alimento. Son janima, miembros de la familia que se crían y protegen. Mantienen rituales, una fuerte tradición oral y creencias espirituales que en algunos casos se han mezclado con elementos externos. Todo ello persiste bajo la amenaza constante de la deforestación, que pone al grupo al borde de la desaparición.
Los madereros ilegales y ganaderos prenden fuego a la selva para limpiar la tierra. Los aguá, ocultos en la espesura, se ven obligados a huir de las llamas, quedando expuestos en campo abierto, donde se convierten en blancos fáciles. Se estima que solo quedan unos 60 aguá viviendo en aislamiento total. Son sombras que corren por su vida en un territorio que se reduce a una velocidad de varios campos de fútbol por minuto. La violencia aquí es cruda y sin filtros. Los informes de quienes intentan proteger a los aguá aislados describen ataques extremos contra campamentos, utilizados como mensajes de terror. No es una guerra por territorio, es un intento de borrado sistemático. ¿Qué tan mortal puede volverse un territorio cuando deja de ser leído? Incluso por quienes lo explotan. Sobrevivir como un aguá significa aprender a escuchar no solo el canto de las aves para cazar, sino el rugido de los motores para esconderse. Es una existencia en estado de alerta permanente, donde el territorio mortal no es el bosque, sino la frontera donde el bosque termina y empieza nuestra civilización. Los aguá no están luchando contra la naturaleza, están luchando contra el fin de su mundo, en una carrera contra el tiempo donde cada árbol caído es un centímetro menos de libertad. La lucha es tan fuerte que uno de los miembros de los aguá hizo algo que desafió todo por completo. Es la historia de Piraí, un indígena aguá que, para defender a su pueblo amenazado por madereros, decidió volar por primera vez en helicóptero para ver desde el aire la destrucción de su territorio. Cada muerte no es una pérdida individual, es una biblioteca que arde. La selva, paradójicamente, ya no es el enemigo más letal. El enemigo es quien no necesita entenderla para destruirla. Los aguá no están desapareciendo porque no sepan sobrevivir. Están desapareciendo porque alguien decidió que su mundo valía menos que la madera que lo sostiene. En esta selva que arde, no muere el más débil. Muere quien se queda sin lugar donde huir. Seguimos avanzando. Lo que estamos observando exige ser comprendido. Y aunque la situación de los aguá es extrema, la siguiente comunidad se enfrenta a un desafío distinto, en un territorio que sigue siendo uno de los más letales del planeta. Lo que viene a continuación demuestra hasta dónde puede llegar la supervivencia humana. Nueva Guinea, los Yaifo y el laberinto de nubes. Hay lugares donde la geografía no solo es difícil, sino que parece diseñada para expulsar al ser humano. En la provincia del East Sepik, en Papúa Nueva Guinea, las montañas no se suben, se escalan entre raíces y lodo. Es el territorio de los Yaifo, una tribu que habita en lo que los exploradores llaman el laberinto de nubes. Aquí, la visibilidad es un lujo. Una niebla perpetua lo envuelve todo, transformando la selva en un mundo de sombras donde es imposible orientarse sin un instinto perfeccionado durante siglos. Para los Yaifo, el aislamiento no es una opción política, es una consecuencia de vivir en un entorno tan temible. Esta tribu subsiste principalmente de la selva, comiendo sagú de la palma, tubérculos crudos como el ñame, frutas, gusanos, larvas, cerdos, aves y pesca. Lo más impactante son los reportes sobre prácticas históricas de canibalismo ritual. Y es que eso es difícil de averiguar por lo herméticos que son. Las montañas del East Sepik no se levantan, se interponen. Paredes verticales cubiertas de selva nublada, donde la orientación dura lo que dura un paso mal dado. No hay horizontes, no hay líneas rectas. Todo es pendiente, humedad y niebla. No hay senderos. Los Yaifo se mueven por crestas afiladas como cuchillos y desfiladeros donde un resbalón significa una caída de cientos de metros hacia un dosel forestal que nadie ha pisado. Los jóvenes de la tribu son iniciados en la adultez mediante rituales dolorosos en la Haus,
Tambaran, donde se tallan sus cuerpos para imitar las escamas del cocodrilo, simbolizando su renacimiento y conexión con los espíritus ancestros. Una práctica que es un rito de paso a la madurez. Estos adultos han convertido sus oídos en su sentido principal. Los yaifo son capaces de detectar la presencia de un extraño por el sutil cambio en el comportamiento de las aves o el crujido de una rama a cientos de metros de distancia. Entienden ese laberinto porque nacen dentro de él. Sus rutas no están trazadas en mapas, sino en el cuerpo, en la memoria de las piernas, en la resistencia pulmonar, en el conocimiento exacto de cuándo detenerse. Para un forastero, este lugar es desorientación constante. La brújula pierde sentido bajo la densidad del relieve. El GPS falla. Los senderos aparecen y desaparecen con la lluvia. Avanzar no garantiza llegar. Retroceder no garantiza volver. ¿Qué tan buena es la orientación para alguien sin norte? El explorador Benedict Allen experimentó, en carne propia, lo que significa entrar en este dominio. Tras semanas de lucha contra la malaria y el terreno, se encontró de frente con los yaifo. No hubo bienvenida, sino una danza de guerra que parecía detener el tiempo. Guerreros armados, con arcos largos y rostros pintados que emergieron de la bruma como apariciones. El mensaje fue claro. Su supervivencia depende de que el laberinto siga siendo un secreto. La hostilidad del terreno es su mejor aliada. Los yaifo no necesitaban atacar. El territorio ya lo hacía por ellos. Cada minuto extra en ese entorno jugaba en contra del intruso. Fatiga, confusión, errores acumulativos. El tiempo no perdona. El riesgo es tan alto y el territorio tan letal que el gobierno ha declarado ilegal el acceso a la zona. No es solo para proteger la pureza cultural de los yaifo, sino para evitar que los rescatistas tengan que arriesgar sus vidas en un lugar donde la selva se traga a los hombres sin dejar rastro. Los yaifo son los guardianes de un mundo donde el cielo y la tierra se confunden y donde el mayor peligro es, simplemente, perder el camino. Porque en el laberinto de nubes no muere el imprudente. Muere el que cree que siempre hay un camino de regreso. Y ahora nos trasladamos hacia el último sobreviviente. Sigue atento. 5. Los Yahi, California. Ishi, el último de su especie. A principios del siglo XX, mientras Estados Unidos se consolidaba como una potencia industrial y las ciudades de California crecían bajo el brillo de la electricidad, un fantasma del pasado caminaba entre las sombras de las colinas de las cascadas. Su nombre era Ishi, el último miembro conocido del pueblo Yahi. Los Yahi se organizaban en pequeñas bandas dedicadas a la caza y la pesca, agrupadas en varios grupos regionales que hablaban dialectos relacionados. El término Ya significa persona, con variaciones lingüísticas según la región. Fueron diezmados por colonos estadounidenses a partir de la fiebre del oro de 1848, tras el descubrimiento de James W. Marshall. La disponibilidad de alimentos cayó drásticamente y en 1865 sobrevivían menos de 50 Yahi. La masacre de Three Knolls, 1865, dejó apenas un puñado de supervivientes que se retiraron a las montañas, manteniéndose ocultos durante décadas. La historia de Ishi es la crónica de una resistencia silenciosa. Durante años, su pequeño grupo vivió escondido en un territorio que el hombre moderno creía conquistado. Se refugiaban en cañones escarpados, se movían sin dejar rastro y evitaban que el humo de sus hogueras delatara su presencia. Eran invisibles en su propia tierra, observando desde la distancia cómo el ferrocarril y el llamado progreso devoraban sus antiguos dominios. Ishi y los suyos aprendieron a habitar los espacios que el colonizador despreciaba.
laderas abruptas y matorrales inaccesibles donde el ganado no podía llegar. Su supervivencia dependía de un conocimiento profundo de la botánica y la arquería. Ishii no solo cazaba para alimentarse, fabricaba herramientas de gran precisión utilizando únicamente los recursos del entorno, incluso cuando su mundo se reducía a unos pocos kilómetros de libertad. Pero el aislamiento tuvo un precio. En 1911, tras años de soledad absoluta después de la muerte de su madre y su hermana, Ishii apareció cerca de Oroville. No buscaba confrontación ni integración. Estaba exhausto, hambriento y, según se documentó, ya no tenía a nadie con quien comunicarse. Lo que siguió fue una paradoja cruel. El hombre que había vivido libre en la naturaleza pasó sus últimos años en un museo de antropología en San Francisco, convertido en objeto de estudio. Allí demostró cómo encender fuego o tallar puntas de flecha de obsidiana. Ishii no fue un salvaje. Fue un experto en adaptación que mostró que un territorio puede volverse mortal no por su geografía, sino por el aislamiento forzado de quien es el último de su mundo. Y cuando ya no queda nadie más, el aislamiento deja de ser huida y se convierte en frontera definitiva. ¡6! India. Sentinel del Norte, el último bastión. En el archipiélago de las Andamán, en el Golfo de Bengala, existe una isla que desafía toda lógica del siglo XXI. Se llama Sentinel del Norte. Desde el aire parece un Edén tropical, pero para el mundo exterior es el lugar más hostil del planeta. Aquí, la geografía ha levantado sus propios muros, una barrera de arrecifes de coral afilados como cuchillas que protegen la isla de cualquier embarcación de gran calado. Son muros. Rompen embarcaciones, frenan motores, obligan a acercarse a pie. Y quien pisa esa playa sin permiso entra en un territorio donde no existe el derecho al error. Pero una vez superados los arrecifes, el peligro real comienza en la playa. Los sentineleses son, posiblemente, el grupo humano más aislado que existe. Han rechazado todo contacto durante siglos, defendiendo sus costas con una ferocidad que no entiende de diplomacia ni de curiosidad científica. Pescadores arrastrados por tormentas murieron sin que se recuperaran sus cuerpos. Sus cuerpos no fueron recuperados, no porque no se pudiera, sino porque no se debía. Para los sentineleses, cruzar la línea de la marea es una declaración de guerra. Lo aprendieron por las malas dos pescadores en 2006, quienes, tras quedar a la deriva y quedarse dormidos, terminaron sus días en la arena de Sentinel. No hubo robo ni ensañamiento innecesario. Fue un acto de protección territorial absoluto. En 2018, un joven misionero intentó romper este aislamiento armado solo con una Biblia y una canoa. Su destino fue el mismo. La isla no es peligrosa por su clima o sus animales. Es peligrosa porque sus habitantes han decidido que la única forma de sobrevivir a nuestra modernidad es no dejarnos entrar. John Allen Chau creyó que el contacto era una misión, que el mensaje justificaba el riesgo. Entró varias veces. Ignoró advertencias, ignoró la historia, ignoró el entorno humano. La flecha no fue sorpresa, fue consecuencia. Sentinel del Norte es considerada uno de los lugares más peligrosos del planeta, pero no por enfermedades, clima o fauna. Es peligrosa porque sus habitantes no desean ser salvados. ¿Por qué esta hostilidad extrema? La respuesta reside en su memoria histórica. Saben que el contacto con el exterior trae enfermedades para las que no tienen defensas y una cultura que devora la suya. Al disparar sus flechas contra los helicópteros que intentan censarlos o llevarles ayuda tras un tsunami, los sentineleses están enviando uno de los mensajes más claros jamás enviados. No los necesitamos. El gobierno indio lo entendió
nadie puede acercarse. No para castigar, sino para preservar. Cada intento de contacto trae consigo bacterias, virus y colapsos, demográficos inevitables. Sentinel del Norte es el último bastión de la soberanía humana primitiva. Un lugar donde un arco y una flecha siguen siendo más poderosos que toda nuestra tecnología, simplemente porque el territorio y su gente se han fundido en un solo organismo defensivo. Es la última frontera que el hombre moderno, por respeto o por miedo, ha decidido dejar en paz. 6 formas distintas de desaparecer y de sobrevivir. Beber sangre en la inmensidad del desierto rojo. Interpretar el silencio de una selva que arde o defender una playa con la vida misma. A lo largo de este viaje, hemos visto que estas comunidades no sobreviven por azar ni por resistencia ciega. Su existencia no es casualidad. Es el resultado de una inteligencia especializada. Una conexión con el entorno que nosotros, desde nuestras ciudades, apenas alcanzamos a comprender. Mientras nosotros confiamos nuestra seguridad a pantallas y algoritmos, ellos la confían al cambio, del viento, al color de una hoja o al rastro casi invisible de una presa sobre la roca. Algunos aprendieron a leer el desierto, otros defendieron la selva, huyeron del fuego, hicieron de la desorientación una frontera o cerraron el último límite. Y esto nos deja una reflexión inevitable. Si mañana el mundo moderno colapsara, si nuestras infraestructuras fallaran y las pantallas se apagaran para siempre, ¿quién de nosotros sabría encontrar agua en la arena o leer el lenguaje de la selva cuando ya no haya nada más? Queremos conocer tu reflexión. Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios la palabra clave de este episodio: frontera. Así sabremos que has recorrido este viaje completo con nosotros. Gracias por acompañarnos en este documental. Si quieres seguir explorando territorios donde el ser humano no domina la naturaleza, sino que aprende a convivir con ella, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Porque la fuerza verdadera no está en conquistar el mundo, sino en entender dónde están sus límites.